Hola, mi nombre es Cristian Camilo Leal, soy estudiante de la Universidad del Tolima, estoy cursando segundo semestre del programa de Economía. En este video les quiero enseñar el sistema de potencias y también el radio e intervalo de convergencia. Introducción a las series de potencias. Una serie de potencias es una suma de términos dados en la forma general a sub n x menos a la n. Esta serie converge o diverge. Y el valor al cual converge o diverge depende del valor de x. Lo cual hace a la serie una función. Las series de potencia van a ser la sumatoria de un coeficiente multiplicado por un valor de x elevado a un exponente. Entonces, si n toma el valor de 0, tenemos un 0 por x elevado a la 0. Se debe tener en cuenta que x a la 0 es 1, aun cuando tome el valor de 0. C sub 1 por x a la 0 más c sub 2 por x a la 2 más c sub 3 por x a la 3 más c sub 4 por x a la 4 y así infinitamente. Estas son las series de potencia, donde x es una variable igual que las funciones, hasta puede tener el valor de una variable cualquiera. Y las c's que tenemos aquí pues son coeficientes de la serie y siempre son constantes. Pueden ser todas idénticas o todas diferentes. También esta serie geométrica puede converger para algunos valores de x, pero diverger para otros. Debemos tener en cuenta qué valores lo hacen converger y qué valores no lo hacen converger. Además, para cada x fija se convierte en una serie de constantes que diverge o converge. Entonces, coeficientes multiplicados por una x elevados a una potencia y así continúan hasta el infinito. Un punto importante, la suma de la serie es una función. La suma de la serie de las potencias es una función que se puede aproximar a otra función. Porque así como las funciones las puedes considerar como generadoras de pares, las alimentamos con un número y te entregan un número diferente a la salida.
¿De dónde sale el dominio? El dominio van a ser todos los valores de x permitidos por los cuales converge. Ahora un ejemplo. ¿Qué pasa si en este caso el coeficiente enésimo es igual a 1? Es decir, repetitivo a todo el tiempo, o sea, 1, 1, 1, 1. Pues lo que pasa es que la serie, en vez de estar multiplicando por Cn, va a estar multiplicada por x a la 1. Y toma esta forma. Si lo miran o si pueden ver, todos los coeficientes son 1. Y si lo miramos bien, esto es una serie geométrica, donde la razón ¿cuál es? La razón es el número por el cual multiplicamos el anterior, para poder obtener el siguiente. Por cuanto multiplicamos 1 para obtener x, pues es x. Para cuando multiplique x para obtener x a la 2, pues es x. Entonces, la razón sigue siendo la misma, y es x. Si la razón es x, ¿cuándo converge? Si la razón es muy grande, como 2 o 3 o 4, los términos van a estar creciendo. Si la serie se dispara y no converge. Pero si la razón está entre menos 1 y 1, entonces la serie converge. Serie de potencia en otro ejemplo. No necesariamente necesitamos la x pura elevada a una potencia. La puede tener desplazada a otras unidades. Si te fijas en la forma Cn por x menos a elevado a la n, desarrollada con 0, 1, 2, etc., es una función, como podemos ver, no está centrada en 0. Se llama serie de potencias en x menos a, o se llama serie de potencias centrada en x igual a a, o alrededor de a. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué pasa si lo alimentamos con una a? Se puede portar como pues una función. Todos estos términos se eliminan y la función converge precisamente en su punto de salida, es decir, c sub 0. Finalmente, las series de potencias pueden ser con una x pura o con una x desplazada. Ejercicio 1. ¿Para qué valores de x la serie, que está formada de la siguiente manera, n igual 1 hasta infinito, vamos a considerar x menos 3 a la n sobre n para que sea una serie convergente? Esta es la pregunta del ejercicio. ¿Para qué valores de x la serie es convergente? En primer lugar, vamos a considerar entonces como término general de la serie al siguiente. Tomamos a sub n, incluyendo la potencia x menos 3 elevado a la n sobre n. Entonces, para poder determinar cuáles son esos valores que hacen a ella sea convergente, vamos a aplicar el criterio de la razón. Vamos primero a calcular el límite cuando n tiende a más infinito del término a sub n más 1, es decir, cuando pasa a ser n más 1, y lo dividimos entre el término a sub n de la serie. Para que la serie sea convergente, este límite tiene que dar menor que 1, pero primero vamos a sustituir. En este caso, el límite cuando n tiende a infinito, x menos 3 elevado a la n más 1 entre n más 1, porque es el término a sub n más 1. Pero luego podemos multiplicar por el recíproco de a sub n, que es n sobre x menos 3 a la n, tal y como se hizo anteriormente. Esto tiene que estar entre el valor absoluto. Entonces aplicamos el valor absoluto de este límite. Continuando con el proceso de la solución del límite, note que por leyes de potencias podemos expresar que x menos 3 elevado a la n multiplicado por x menos 3, que va a ser x menos 3 a la n más 1, por n, esta expresión
va a quedar dividida entre n más 1 porque x menos 3 elevado a la n. Continuando, claro, con el valor absoluto en el límite. Pero si aplicamos una simplificación, note que la potencia x menos 3 a la n se simplifica. Entonces el límite nos queda límite cuando n tiende a más infinito, n entre más 1, para además queda expresado x menos 3. Dado que n es un número natural y el cociente de n sobre n más 1 es positivo, entonces podemos hacer que la separación por propiedades del valor absoluto como n entre n más 1 por el valor absoluto de x menos 3. Pero cuando n tiende a infinito, ya sea por la regla de Hospital o por otro método conocido pues por el límite, es claro que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n es n más 1. Este límite va para 1. Entonces considerémonos 1, que es el valor del límite, por x menos 3 en valor absoluto. Y con ello se obtiene como resultado del límite x menos 3 en el valor absoluto. Note que estoy omitiendo el hecho de que el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de x menos 3 es la misma constante, porque en este caso recuerde que la variable del límite es igual a 1. Ahora resta analizar que para valores x la serie converge. Entonces recordemos que el criterio de la razón nos decía que si el límite del cociente entre a sub n más 1 y a sub n es menor que 1, entonces la serie es una serie convergente. Es decir, esta serie por el criterio de la razón es convergente si este límite es menor que 1. Así, dado que el límite nos dio valor absoluto de x menos 3, debemos resolver la inecuación x menos 3 estrictamente menor que 1. Pero por propiedades de valor absoluto lo podemos descomponer en las dos siguientes desigualdades. Es decir, que x menos 3 está entre menos 1 y 1, y si sumamos el 3 al lado izquierdo y al lado derecho, obtenemos como conclusión de que el valor de x está entre 2 y 4. ¿Eso qué significa? Que si la serie de potencias por ahora es convergente, si x está en el rango de 2 y 4, pero el criterio de la razón no nos dice nada acerca del valor absoluto de x menos 3 cuando fuera igual a 1. Entonces tenemos que analizar los extremos por separado. A esto se le llama el análisis de los extremos. ¿Qué significa hacer el análisis de los extremos? Si x es igual a 2, entonces nos vamos a la serie de potencias y esta serie se transforma en la serie de n igual a 1 hasta infinito, y como x es igual a 2 sería 2 menos 3 elevado a la n entre n. Si resolvemos dentro de este paréntesis, nos queda la serie n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n entre n. Y recuerden esta serie se le llama armónica alternada, lo cual pues es una serie convergente. Esta serie es la armónica alternada convergente. Esto significa que cuando x vale 2, la serie de potencias también es convergente. Pero ¿qué pasa pues cuando x es igual a 4? Se hace el mismo proceso. Se sustituye 4 en la serie de potencias, en este caso 4 menos 3 elevado a la n sobre n. Pero ¿cuál serie obtenemos? Obtenemos la serie siguiente. Si a 4 le resto 3 me da 1 entre x. Y esta serie es la armónica, y la serie armónica es una serie armónica divergente. Entonces, pues, ¿cuál es la solución del ejercicio? La pregunta inicial era para qué valores de x la serie de potencias converge. La serie que estábamos analizando tenía como potencia x menos 3 a la n entre n. Entonces, esta serie converge si x toma valores entre el intervalo 2 cerrado, porque pues vimos que x es igual a 2, es convergente hasta 4 abierto. Por lo tanto, se tiene que si x toma valores entre 2 y 4, la serie de potencias siempre será convergente. Ahora tenemos otro ejercicio de radio e intervalo en convergencia. En primer lugar, aquí tenemos una serie infinita.
Y la meta de este ejercicio es encontrar el intervalo de convergencia de esta serie. Es otra forma de decir que el rango de valores de x va a converger esta serie. Si ven esta serie, pues podemos ver que no coincide exactamente con una serie geométrica o una serie alternante. Cuando veo algo así, pienso en el criterio de la razón, ya que tiende a ser bastante general. Y para aplicar el criterio de la razón, queremos pensar en el límite. Cuando n tiende al infinito del término n, más 1 dividido entre el enésimo término del valor absoluto. De esto, si esto es menor que 1, entonces va a converger. Y los valores de x que hagan que esto sea mayor que 1, entonces esto diverge. Y para los valores de x que hagan que esto sea igual a 1, entonces no tendremos una respuesta. No sabremos si esto converge o diverge. Por lo que tendremos que usar otras técnicas para saber si esto converge o diverge. Pensemos en esto. Vamos a evaluarlo el límite. Cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1. Esto va a hacer que x a la n más 1 entre el enésimo, que va a ser n más 1 por 5 a la n más 1. Y esto lo vamos a dividir entre el subíndice n, que corresponde a x a la n, entre n por 5 a la n. Tomamos el valor absoluto de todo esto. Vamos a simplificar esto aquí abajo. Esto es x a la n más 1 dividido entre n más 1 por 5 a la n más 1 que multiplica el recíproco de esto, que es n por 5 a la n entre x a la n. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. Dividimos el numerador entre x a la n y nos queda x. Y dividimos el numerador y denominador entre 5 a la n más 1. Esto es 1. Y esto va a ser 5 más 1 entre 5. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. Dividimos el numerador entre x a la n y nos queda x. Y dividimos numerador y denominador entre 5 a la n más 1. Esto es 1. Y esto va a ser 5 más 1 entre 5 a la n, a ser igual a 5. Y nos queda x por n. Entre distribuimos este 5 y nos queda 5n más 5. Ahora reescribimos esto. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de esto de aquí. Y para ayudarnos a calcular este límite, vamos a dividir el numerador y el denominador entre n. Recuerden, no estoy cambiando el valor, ya que estoy haciendo lo mismo con el numerador y el denominador. Lo dividimos entre el mismo valor dividido, numerador y denominador entre n. Esto va a ser lo mismo que x entre 5 más 5 sobre n. Y cuando dividamos el numerador y el denominador entre n, es bastante obvio. ¿Qué sucede cuando n tiende al infinito? Cuando n se aproxima al infinito, x no va a cambiar. 5 no va a cambiar. Pero 5 sobre n tiende a 0. Así que este límite va a ser igual que x sobre 5. Nos quedó algo bastante sencillo. Y ahora vamos a usar esto, el valor absoluto de x entre 5, y vamos a analizar bajo qué condiciones el valor absoluto de x entre 5 es menor a 1. En donde definitivamente va a converger, bajo qué condiciones será mayor que 1. Y en donde definitivamente diverge. También
¿Bajo qué condiciones nos vamos a saber si convergió o divergió? Veamos qué condiciones va a converger. ¿Para qué valores de x? El valor absoluto de x entre 5 va a ser menor que 1, que nuestra situación de convergencia. Esto es lo mismo que decir que menos 1 es menor que x entre 5 y que a su vez este sea menor a 1. Multiplicamos todos los lados por 5 y nos queda menos 5 menor que x y x menor que 5. Sabemos que si esto se cumple, esto definitivamente va a ser parte de nuestro intervalo de convergencia. Si nuestra x está dentro de este rango, nuestra serie va a converger para que aún no terminamos. Tenemos que ver el caso en el que no tenemos respuesta. Pensemos en el escenario en el que el valor absoluto de x entre 5 es igual a 1. Otra forma de pensar esto es decir que x entre 5 es igual a 1. O también que x entre 5 es igual o menos a 1. Lo que significa que x es igual a 5 o x es igual a menos 5. Estos son los dos casos en los que no sabemos si converge o diverge. Vamos a probarlo si individualmente usándolos en nuestra serie, usando x igual a 5 y x igual a menos 5. En el primer escenario, cuando x es igual a 5, esta serie va a ser la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito, de 5 a la n entre n por 5 a la n. Esto va a ser igual a la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito entre n. Y esta es una serie armónica. Es la serie P, en donde P es igual a 1. Y sabemos que las demás series P, si P es igual a 1, esto diverge. Así que 5 definitivamente no es parte de nuestro intervalo de convergencia. Ahora veamos qué pasa cuando x es igual a menos 5. Cuando x es igual a menos 5, esto va a ser igual a la suma desde que n es igual a 1 hasta el infinito de menos 5 a la n, entre n por 5 a la n. Esto es igual a la suma de n, igual a 1 hasta infinito. Y esto podemos escribirlo como menos 1 a la n por 5 a la n entre n por 5 a la n. Esto se cancela y nos queda una serie alternante. Y quizá sepan que esto converge, o pueden usar el criterio de las siguientes alternantes. Y este criterio de las siguientes alternantes, en este criterio, si vemos que esto decrementa monotónicamente y el límite cuando n se aproxima al infinito es 0, esto va a converger las series armónicas alternantes. Convergen y ya esto converge. Podemos incluirlo en nuestro límite, aquí en nuestro intervalo de convergencia. Así que x no tiene que ser estrictamente mayor que menos 5. Puede ser mayor o igual que menos 5, pero tiene que ser menor que 5. Y así encontramos nuestro intervalo de convergencia.